Saludos amigos, desde Guayaquil, paraíso de las Américas, en la mitad del mundo, en el centro del mundo realmente, desde Guayaquil, que es una ciudad patrimonial. Encantado de estar con ustedes en Ecuamor, la única radio ecuatoriana, en el análisis de sustento de lo que constituyen estos días difíciles para Ecuador. Año 2023, ha habido una nueva elección anticipada, en donde hay dos candidatos que ofrecen lo que podría ser la superación de este país, que tiene inequidad, tiene mucha pobreza, tiene mucha desigualdad y le falta educación. Como que nunca antes en la historia del país los productos, los víveres están tan caros. Y se habla de un sueldo promedio que dice que es uno de los mejores de Sudamérica, pero realmente no creo que esa sea la solución al momento. Aspiremos de que lo que ofrezcan se pueda cumplir y que el pobre pueblo no esté marginado, puesto que necesita educación, necesita trabajo. Como que Ecuador tiene más de 5 millones de desocupados. Bienvenido, está con nosotros hoy Gastón Villamar Andrade, sociólogo. Está con nosotros también Andrés Rivadeneira Toledo, que es magíster, catedrático, facilitador. Pero vamos por el principio. En estos días que se habla y que se ofrece, hay una candidata, la señora que va a estar con la posibilidad de llegar, Luisa González, y un jovencito de 35 años, hijo de el banquero y hombre millonario del Ecuador, también pues el señor Álvaro Noboa. De todas maneras, entre estas dos circunstancias va a ser el motivo de la elección. ¿Qué puede pasar, puesto que estamos prácticamente a 40 días de lo que va a ser la elección? Hay ofrecimientos, hay situaciones reales que se pueden presentar en este país con tantas dificultades, Andrés, como nunca antes. Y Gastón, precisamente, con quién vamos a iniciar. Hola Agustín, qué gusto estar aquí ante tu audiencia. Hola Andrés, qué gusto también. Bueno, yo creo que a 40 días o un poco más de las elecciones anticipadas, todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Mira, viniendo acá me he acordado de unas palabras de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que pasó injustamente preso cerca de 2 años. Digo injustamente porque las pruebas que lo condenaron eran forjadas, fueron falsas y después se comprobaron que fue así y por eso obtuvo su libertad y luego ganó la presidencia. Él decía, en las elecciones hay que depositar votos, pero esos votos no pueden ser votos de odio, sino votos de esperanza. Y es verdad, y lamentablemente esta campaña está tomando ribetes de campaña sucia como nunca antes en la historia electoral de este país. Hay acusaciones desde las más bajas posibles, ¿sí?, hasta las mentiras más grandes. Entonces no puede ser que se trate de moldear al electorado desde estas perspectivas. Aquí lo que tú dices es verdad. Hay tanto problema que solucionar. Poco se podrá hacer en 1 año y medio, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero de todas maneras hay que intentarlo, poner las bases de las grandes soluciones a los grandes problemas nacionales. Entonces, ojalá que la campaña derive a una confrontación de ideas, de propuestas, y que ese electorado móvil que hay, porque da la circunstancia de que en la primera vuelta hubo candidatos que no tienen partido, que no tuvieron partido y que no tenían votos propios. Entonces, ese voto móvil es el que definirá finalmente la elección venidera en octubre 15. Y que no sería pues una transferencia directamente de votos, porque va a decir, vota por él porque yo quiero que votes, no será posible. Como que, por ejemplo, estamos con el problema de la educación. Un catedrático de más de 40 años, Andrés Rivadeneira, pues ha podido constatar esta circunstancia. ¿Es conveniente la educación gratuita o la particular que se aspira y que ofrecen ahora debería ser generalizada, pero el pueblo no puede llegar a ello? ¿Cuál era la opción? Lo que recomendaba siempre, pues a través de su principio, Andrés Rivadeneira.
Gracias, Agustín, Gastón, amigos, buenas tardes y muchas gracias. Buenas noches también. Buenas O buenos noches. días. O buenos días. Gracias por la oportunidad de poder dar una opinión acerca de la educación. En primer lugar, considero, con todo respeto, al pueblo no se le debe regalar nada. Debe costar el esfuerzo para lograr un objetivo mínimo para que se valore. De lo contrario, se convierte a un pueblo en vago, mantenido y dependiente. Y esto lo digo con experiencia, porque para mí un salón de clases es Ecuador, un país. Y ahí he tenido oportunidad de ver autoridades, como hay autoridades en el país, presidentes, alcaldes, gobernadores, y que puedo decirlo, no están preparados para ser autoridades. Porque el problema es este, señores. Cualquier persona puede ser autoridad, por contacto, por amistad, por partidos políticos. La educación no se prostituye, la educación es sagrada, divina, porque son las bases del desarrollo político, humano, económico de un país. Pero no se cuida la educación. No nos enseñan a aprender, nos enseñan a estudiar. He llegado a esta conclusión porque me considero un investigador y yo he tratado de luchar contra este sistema educativo cuando he sido profesor. Jamás les he enseñado a estudiar. Les he exigido equivocarse para que conozcan lo que es equivocarse, porque la vida nos exige la equivocación. Uno se levanta con mayor coraje, pero comparando, corrigiendo los errores, siendo y aprendiendo a ser resiliente, para que nada te afecte, aprender a controlar tus emociones, sentimientos, y en ese momento te liberas. Y la educación debe ser una diversión, no una maldición. Entonces hay errores, deberes, lecciones, eso es primitivo, autóctono, eso ya no existe. Los padres ayudan a hacer los deberes a los hijos. Por favor, ¿qué es eso? Estamos en una época de tecnología, de innovación, de creatividad. Y aquí me detengo. Creatividad. Una asignatura que jamás nos enseñan. Y yo la sugerí. Y no la tomaron en cuenta. Porque soy especializado en psicología y creatividad en España. Qué distinto sería si todos los estudiantes de escuelas, colegios, de institutos, de universidades sean creativos. Entonces, esa ha sido mi labor, enseñarles no a ser empleados, sino a ser empresarios, cosa que en mi país no fue bien recibida. Me costó los puestos en la universidad por aplicar eso, y fue considerada la mejor maestría. En cambio, en 10 países que llevo, me han felicitado, he triunfado, pero dicen: Andrés, pero ¿cómo se te ocurrió esto? Aquí me decían que estaba loco. Cada 5 estudiantes forman una empresa y con un cliente real, aprendiendo a resolver problemas de mercado para satisfacer necesidades de un mercado, pero de una forma humana. Si estoy equivocado, por favor, corríjanme, porque la investigación que la hice fue a nivel mundial. Y Tyler Singer me entrevistó y puso una nota: si alguien conoce esto, por favor, denuncie. Hasta ahora no hay una denuncia, porque fue una locura mía, no una locura del mundo.
Entonces considero que la educación es una diversión. Las instituciones educativas no son cárceles. Ahora tenemos hasta policías de las instituciones educativas. Por favor, los colores de las instituciones son deprimentes, son tristes. Y investigando, me llevé una sorpresa. Los planos son copia de las cárceles. No puede ser. Son cosas, mira, que uno no conoce y al ver dice, pero caramba, pero eso fue antes. Entonces, ¿para qué somos creativos? ¿Para qué somos investigadores? Tenemos que ayudar a nuestro queridísimo Ecuador a convertirse en una potencia mundial, y ese debe ser el desafío que tomen los que se llaman posibles presidentes. De hecho, pues muy positivo lo que nos puede manifestar Andrés Rivadeneira, de una realidad que la vivimos nosotros a través de la pobreza del país. Como que en los últimos 6 años el país ha decrecido. Yo no sé si los principios en el trabajo que se realizó en tiempo de antes se ha perdido, como que ya no hay ni carreteras, como que ya no hay pues los institutos que debían estar en buenas condiciones. Ahora es deprimente observar que ni siquiera funcionan las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se necesita un cambio o sigamos, estamos muy bonito, Gastón? No, pues no estamos nada bien, todo lo contrario. Pero déjame decirte una cosa, y me refiero a la afirmación de Andrés. Lo que Andrés propone es lo mismo que propone el candidato Noboa, y más específicamente la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Que es de que debe acabarse la gratuidad de la educación. Este modelo de Estado, esta visión de Estado de entregar todas las funciones al mercado, que se resuelva en el mercado. El que pueda pagar se educa, el que no puede pagar no se educa. Andrés ha dicho claramente de que se forman vagos porque se les regala todo. Pero, ¿y los millones de pobres que viven con 1, con 2 o con 3 dólares al día? ¿Qué posibilidades tienen? Supera más de 5 millones actualmente. 5 millones. ¿Qué posibilidades tienen de educarse? ¿Qué posibilidades tienen de eliminar las inequidades? No hablo de las desigualdades existen, pero las inequidades, que son el resultado de la aplicación de políticas públicas. Tú no puedes cerrar las escuelas fiscales diciendo la educación pública es mala y la educación particular es buena. Lo que ha señalado Andrés son problemas de metodología, son problemas de pedagogía, no tienen nada que ver con el problema de fondo, que es: eliminas la educación gratuita porque es mala, porque la educación pública es mala. ¿Qué haces con esos maestros? ¿Se van a las escuelitas en garajes? ¿Quién garantiza que no se va a repetir esos modelos que está criticando y cuestionando Andrés? ¿Quién garantiza? Se va a repetir. El problema, la fiebre no está en las sábanas. Perdóname. Es lo mismo que decir, si quiere un pobre salud porque se enfermó, que vaya a un médico particular y que pague. Y si no tiene cómo, que se muera. O sea, el estado de bienestar es un estado que hay que defender desde la humanidad, que se refirió Andrés también. Desde lo poco que me ha tocado constatar y que lo puedo manifestar, yo ayudo generalmente a personas pobres. No tienen ni para los cuadernos, no tienen para el uniforme, no tienen, porque a veces les solicitan hasta los uniformes deportivos. La gente no tiene, si no tienen ni para comer, ¿cómo puede ser posible que después puedan cumplir exitosamente con la vestimenta? Sí, pero es que la derecha y la ultraderecha, que están de moda, ahora enarbolan la bandera de que el pobre es pobre porque quiere. Porque es vago. Porque es vago. Porque el Estado le regala todo. Mentira, mentira. La riqueza de las naciones las hacen los trabajadores. La riqueza de las naciones la hace el trabajo. Los ricos, los empresarios no trabajan, trabajan los trabajadores y ellos generan la riqueza. ¿Por qué no se puede redistribuir? Entonces aquí hay dos visiones de Estado. Luisa González lo que dice es: nosotros ya hicimos lo que hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Obras, tú decías, Agustín, no hay obras. El señor Lazo
En 2 años y más, inauguró un poste, es una vergüenza mundial. Entonces, fue el poste. Inauguró un poste, pero está, el registro está ahí, no los videos están en los medios de comunicación y lo ocultan para no ridiculizarlo más, para no demostrar más su fracaso. Pero, oye, una cosa es sembrar el país de obras, porque desde las obras se van reduciendo las inequidades. Un ejemplo, haces un camino vecinal, haces una carretera, pueden salir los productores con sus productos, pueden llegar a los mercados, pueden abaratar los precios y no encarecerlos porque los carros se dañan, porque las carreteras están llenas de hueco, porque no pueden pasar, porque no hay puentes. O sea, esto es de antiguo, esta discusión. Ahora está de moda las propuestas del señor Milei de Argentina. Sí. Dinamitar el Banco Central, volver a la dolarización. Les ha inducido a los argentinos a pensar en una idea estúpida, tan grande como el río Guayas. Decir, si tú ganas 100,000 pesos ahora, cuando venga la dolarización vas a ganar $100,000. ¿Ustedes se acuerdan cuando dolarizaron al Ecuador? Cómo se licuaron las deudas de los ricos y cómo se empobrecieron los pobres. Y cómo se aprovecharon algunos con los Pero obviamente, porque por cada 25,000 sucres que tenías en tu cuenta te dieron $1. No es que te dieron $25,000. $1 por 25,000 sucres. Eso era ese fue el tipo de cambio. Yo tenía en mi cuenta 400,000 sucres. Al otro día tenía $8. Sí, se lo llevan. Ahora viene la otra situación que puede ser cronológica, o tú que has recorrido el mundo, yo no he tenido la suerte de viajar tanto, pero la aplicación del socialismo, que en Europa pues hay sectores que son muy aplicados al socialismo, y el capitalismo, porque yo admiro a Estados Unidos, que también es un país de gran socialismo, de todo el capitalismo que tienen ellos. Entonces, ¿cómo lograr pues ese equilibrio de sistemas económicos para que el pueblo finalmente sea el beneficiado? Con la obra pública. Uno de los grandes economistas de la historia, Maynard Keynes decía, hay que hacer obra pública lo más que se pueda con los recursos de un Estado para conseguir el pleno empleo. ¿Cuál es el pleno empleo? De que una inmensa mayoría de la población pueda tener acceso a bienes y servicios con el trabajo, con su trabajo. Pero si no hay obra pública, entonces los grandes fabricantes no pueden proveer al Estado de las materias que necesitan para la construcción de hospitales, de puentes, de carreteras, de aeropuertos, obras que además que son de infraestructura que te permiten y te garantizan el desarrollo. Oye, el Brasil generó una propuesta para toda Sudamérica que se llamó el proyecto IRSA, que decía, muy bien, aquí hay países más desarrollados y menos desarrollados. A los países menos desarrollados les vamos a dar recursos para que hagan obras de infraestructura y se igualen, en la medida de lo posible, se igualen todos y puedan competir en condiciones de igualdad. ¿Sí? Pero si es que no tenemos eso, entonces ¿cómo un labriego, cómo un agricultor ecuatoriano que produce unas papas pequeñas, unos tomates pequeños, a competir con los mercados internacionales que tienen alta tecnología y producen unas papas grandes y unos tomates grandes y nos imponen en condiciones desfavorables en los famosos tratados de libre comercio? Entonces, el Ecuador, en la época del señor Noboa, pero no del actual, sino del Luis Noboa. No, Luis Noboa. De papá. No, tampoco. Tampoco. No. Te hablas de Gustavo Noboa. Gustavo Noboa. Se dio el lujo de no firmar el acuerdo con el Brasil, y eso que eran condiciones del Banco de Desarrollo brasileño, al 1% los capitales. ¿Por qué? Porque los grandes prestamistas de los Estados Unidos y de Europa boicotearon esa posibilidad y nos hacen préstamos muchos más caros. Y por eso es que tenemos esa deuda externa tan grande, impagable. Entonces, estas cosas son las que tienen que definirse en las campañas, estas cosas son las que tienen que moldear el pensamiento del elector y definir por una de las dos propuestas. Es una de las dos visiones del Estado: o el Estado que garantiza el bienestar y la
la eliminación de la desigualdad con una buena redistribución de riqueza, o el Estado que se achica y que deja todo en la esfera del mercado. Y ahora lo que viene después de lo importante, Andrés, igualmente tú debes conocerle a José Pepe Mujica. José Pepe Mujica, que increíble. Yo he tenido la suerte de ir como 5 veces a ese país y he visto los cambios de países. Un ejemplo, el país de Uruguay, actualmente creo que está con gobierno de derecha. Y le tocó pues estar el gobierno de Mujica, que fue un ejemplo. Inclusive ahí hasta se consume la marihuana, sin problema. Y no hay analfabetismo. Increíblemente, pues es un país extraordinario. Nos exporta hasta arroz a nosotros ahora, cuando alguna vez yo quería buscar arroz ahí casi no había. Es un país increíble. Y en lo que él manifestaba, que él había pensado que el éxito para toda la realidad que se necesita en el mundo es cuidar la vida. Decía, el milagro de cada amanecer de cuidar la vida. Entonces, yo no sé, en nuestro país también, ¿qué podemos hacer para estar bien, para tener una buena vida, Andrés? Bueno, primero quiero aclarar algo. Parece que se confundieron mis palabras. Yo en ningún momento he dicho que hay que cerrar las instituciones que no haya la educación fiscales. Ni he ido en contra de la educación gratuita. Perfecto, claro. No han sido mis palabras. A mí me pidieron una opinión en cuanto a la educación, que es otra cosa. Perfecto, hay que estudiar realmente con éxito. Yo les hablaba de que no debe haber ni lecciones ni deberes. Debe haber proyectos para que el niño empiece a posicionar en su mente el ser empresario, no empleado, tener su propia empresa para poder ayudar a los demás y ser feliz. Esa es la felicidad, porque tú te encuentras libre, ya no dependes de nadie y tienes tu empresa para ayudar, porque hay que compartir lo que se tiene. Ahora, también debemos recordar que los problemas que vivimos actualmente es justamente por la pésima educación que hemos tenido. Como educador, mi objetivo ha sido sembrar semillas de valores éticos, morales y espirituales en cada estudiante. Y he logrado que estudiantes salgan de la droga, salgan del lesbianismo, salgan de las pandillas, sin autoritarismo, siendo amigo de ellos, presentándoles ejemplos reales de niños que he conocido y se han convertido en drogadictos, y los he encontrado buscando comida en tachos de basura. ¡Qué pena! No puede ser. Cuando a un niño se le enseña a leer correctamente, pero los niños no saben leer, perdónenme, no saben escribir. Ya es tiempo de que se les enseñe a leer comunicando, que lo he creado. Como creativo me nació esa idea de que la lectura se la debe expresar sintiendo, viviendo, en carne viva. Entonces se atrapa a la audiencia, al oyente. Y cuando ya conocen lo que es un proyecto desde la escuela, la estrategia, ¿acaso necesitan entrar a una universidad administrativa para conocer eso? No, sí es muy simple. Eso se da en la vida real. Tienes que saber el qué. ¿Quieres casarte? Bueno, ¿qué? ¿Qué es el matrimonio? No sabes, investiga. Para eso es la educación, para investigar, no para aprender de memoria. Entonces, necesito una mujer. Bien, ¿dónde la consigo? Tengo que aplicar una estrategia. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si le acostumbramos a los niños a esas palabras, van a cambiar, van a tener una mentalidad empresarial y no van a estar pensando en bailar
En tu tecnología, en la experiencia, Andrés, de tantos años, la tecnología actual, la educación que viene a ser virtual, pues a distancia, o es importante que se mantenga lo presencial, porque había una dualidad dentro de eso y algún conflicto también de intereses. Cuando es presencial, los estudiantes pasan discutiendo con los profesores ¿O pierden el tiempo? y pierden el tiempo. En cambio, cuando es en forma virtual o teletrabajo, hay libertad, tanto para el profesor, tanto para el estudiante. Pero a los padres no les interesa, porque tienen que estar cuidando a sus hijos. Y están descuidando sus reuniones sociales. No, por favor, los niños tienen que aprender a manejar las herramientas virtuales. Pero por favor, no les den celulares, denle computadoras. Así no se vuelven adictos, porque no pueden andar cargando la computadora todos los días. Con la tablet también que funciona, ¿no? Claro, pero no el celular. Porque en la computadora ustedes pueden vigilar lo que puede ver y lo que no puede ver. En cambio en el celular no. Y perdónenme, en el internet, a todo lugar que ustedes entran hay pornografía. ¿Qué es eso? Increíble, la situación es dolorosa dentro de este aspecto. Como para llegar acá al TikTok o al sistema este nuevo de la campaña política, creo que los niños, los jovencitos, por el baile y tal, le van a seguir a este chico Novoa, o acaso puede ser el objetivo de que el pueblo salva al pueblo, que diría doña Luisa Gastón. Sí, claro, las doctrinas, las ideas, los sistemas de pensamiento se han banalizado a través de las redes sociales. Las redes sociales tienen una doble condición, ¿no? Que al mismo tiempo, la una es que son la propia democracia, ¿sí? Porque los medios corporativos de prensa ¿Están comprometidos? son centrales de campaña. Tú ves el diario El Universo y es una central de campaña que está dedicado a denigrar a lo que llaman correísmo y por lo tanto a la candidata de la Revolución Ciudadana y enaltecer al niño bueno de Daniel Noboa. Lo mismo hace Coavisa, lo mismo hace Teleamazonas, lo mismo hacen los otros periódicos y canales de televisión. Son centrales de campaña. Esto nunca se había visto, no se defiende el periodismo. Aquí ya no hay códigos deontológicos, nada que ver, no se busca la verdad, no se contrasta, nada. Hay una orientación política. En cambio, en las redes hay una libertad de por lo menos cuestionar eso, pero también están llenos de las famosas fake news, son las noticias falsas, también están llenas de odio, también están llenas de mentiras, de suposiciones y ahora de una enorme capacidad por la propia tecnología de tergiversar todo a través de los memes, a través de las asegurar cosas, ¿no? de las fotografías inteligencia artificial o inteligencia artificial. Las fotografías, por ejemplo, ahora ya no pueden ser tomadas como pruebas porque se pueden montar, aunque claro, también hay la posibilidad de determinar si es que hay una imagen montada, en qué fecha y en qué condiciones. Pero lo que mientras se prueban esas verdades, la mentira ya ha dado la vuelta al mundo. ¿Sí? Mark Twain decía, cuando una mentira ya ha llegado lejos, la verdad recién se está poniendo los zapatos. Entonces, y eso ocurre con las redes sociales. De tal manera que en un no muy lejano futuro debe haber un control sobre esto y una legislación apropiada para evitar que, como decía Andrés, que aparezcan incluso pornografía en cualquier momento, en cualquier sitio, que no está al alcance de la vigilancia de los padres. Ahora sería que estamos entonces contra una competencia que viene de los jóvenes con los mayores en la definición, porque la mayor población electoral va a ser de jovencitos. Sí, pero siempre ha habido eso, Agustín, siempre ha habido... Pero ahora con una consecuencia tal de que se presentó esta circunstancia del TikTok, de las fórmulas nuevas, que probablemente puedan llegar. Pero hay una realidad que es los de arriba y los de abajo, que es otra cosa, porque hay jóvenes adinerados, jóvenes con mayor comodidad, que son menor cantidad.
pero los pobres son mayoría. Y se han derechizado. Se han derechizado algunos también, claro, sí. por supuesto, porque hay la creencia de que un hombre rico en el gobierno te va a hacer rico, lo cual está probado que es una mentira. O la venta, la televisión siempre vende productos suntuarios que probablemente crees que con un nuevo sistema de vida lo vas a conseguir, ¿no? Sí, bueno, yo alguna vez te decía aquí que habría... Las marcas, por ejemplo, ¿no? Habría que, el éxito habría que controlar de que ciertas publicidades no son para todos. Claro. Por ejemplo, un carro de alta gama. No O puede puede- decir, o usted puede ser, puede por ejemplo, adquirir... hasta sincero, la Victoria's Secret no es para todas las chicas. No, pues, Así que es diferente. claro. Siempre son de esta naturaleza, y lo mismo Andrés, pues que está dentro de esto como de gran publicista y tal. ¿Cómo tú crees que puede llegar Luisa? ¿Con más publicidad? ¿De qué forma? ¿O el chico Novoa, cómo está llegando posiblemente por ser más jovencito hacia los más chicos? Primero quisiera decir algo que les va a sorprender a todos. A ver. La pobreza no existe. Bueno, yo sigo siendo pobre. Mientras una persona esté viva, con sus 5 sentidos, y tenga fuerza, energía, deseo de triunfar, no es pobre. Pero depende del medio en el Esa- que te desenvuelvas. Trabajo no hay, no es mentira. Trabajo hay lo que quiera. Ahí, a ver. Depende de nosotros. Tiene que haber un deseo de querer lograr algo. Lo que sí hay, Andrés, es cosas gratis que te hacen feliz. Por ejemplo, cantar, bailar, respirar, caminar, ver el paisaje y alegrarte. Todas esas cosas, esas sensaciones, esas emociones son gratuitas y te hacen feliz. Sin embargo, tú tienes que cumplir con objetivos, tú tienes que cumplir con el pago de la luz, con el pago del agua, Claro, y y en darte este comer, de servicios. y darte comer a los Bueno, Y el pan de cada todavía día. no he A concluido. ver, sigue. En el internet, yo me he sorprendido. Hay aplicaciones que te invitan a obtener conocimiento. Y yo conocí uno que ahora estoy aprendiendo francés e italiano al mismo tiempo. Me evaluaron y mi sorpresa, saqué 10 sobre 10. ¿Y por qué? Porque apliqué lógica y sentido común. Entonces, para que vean, el conocimiento es muy importante para el ser humano. Y no necesitas de estar en escuela, instituto, colegio, universidad. Todo es gratis en el internet. Sí, pero hay que satisfacer Cursos. las necesidades básicas. Cursos. Por ejemplo, dibujo. Como creativo, he creado un nuevo método para enseñarles a dibujar. Y es facilísimo. Yo enseño dibujo solo con triángulos. Otra locura mía. Porque si ustedes no se han mirado al espejo, somos triángulos. La mujer es de un triángulo, el hombre es de un triángulo. Los ojos son triángulos, la nariz es triángulo, la boca es triángulo. Entonces, ¿cómo no vas a aprender a dibujar si dibujar un triángulo es fácil? ¿Ves? Y así estoy creando una serie de métodos para que la enseñanza sea divertida y sencilla. Bueno, interesante lo que es la creatividad. Cantar, yo les enseño a cantar en un mes, es facilísimo. Pero todos nos han hecho ver como algo inalcanzable. No, señores. Yo a los 7 años ya fui declamador y tenía un programa en Radio América. A los 12 años fui cantante. Seguro, Sí, Andrés, sí, nosotros podemos. hemos sido ¿Y personas acaso que- yo soy genio? Las Eso lo cuerdas- podemos hacer Las todos. cuerdas vocales mías no... Bueno, somos personas que hemos tenido nosotros los tres, pues en este caso, de alguna manera ya realizados, hemos tenido éxito. Pero vamos a la realidad, a la otra. Hay aristócratas, hay lo que decía el señor Velasco Ibarra, gamonales, hay oligarquía, hay plutocracia, o hay un pueblo que se está muriendo de hambre. Así es. No, oligarquía hay. Son las élites que no aceptan que la redistribución de la riqueza es un método que permite superar las inequidades. Hay plutocracia, estamos viéndolo, los banqueros en el poder, ese es un poder plutócrata, ¿sí? Es el poder del dinero en el gobierno. Y los medios de comunicación, el poder también de los banqueros.
Pero por supuesto, y dependiendo de la pauta publicitaria. ¿Y quién le va a dar de los pobres? De un barrio pobre no nace una oferta de publicidad, nace de los grandes propietarios. Entonces, están ahí asociados y entonces van a tratar de mantener las cosas tal como están hasta el infinito. Ahora, todos los días, como decíamos, se necesita el dinero y en la casa hay chicos ya de edad de trabajo, son vagos. ¿Y qué le dice a la madre? Tienen que traer dinero, buscar dinero. Así surge la delincuencia posiblemente. Claro. Surge la chica prostituta que tiene que ir a la esquina posiblemente a ver si trae algún dinero. Claro. Bueno, la pobreza y la manifestación de la extrema pobreza es esa. ¿Sí? Las necesidades básicas no cubiertas te empujan. ¿Cómo se han formado estas bandas que existen actualmente? Ese es el camino. Es por eso, porque no tienen oportunidades. Porque no hay políticas públicas que les permitan dedicarse a estudiar y a superarse. Entonces, las presiones de un ejemplo de un mundo consumista y las presiones de las necesidades cotidianas te empujan a aceptar ser gatillero, ser parte de las bandas delincuenciales. Tendrás entonces el nuevo gobierno crear más cárceles, o como se ha dicho, quizás en alguna isla tener pues a una cantidad de gente que en la pobreza se dedicaron a ser delincuentes. Lo que pasa es que hay etapas, ¿no? Que hay que enfrentar el problema actual. Lo primero que se tiene que tratar de hacer, y me imagino que están encaminadas los planes de seguridad de los candidatos, es controlar de alguna manera las rutas del narcotráfico, ¿sí? Pero paralelamente hay que ver cómo se captura más droga, cómo se capturan a los delincuentes, a los cabecillas. La policía, por ejemplo, ¿sí? Independientemente de la existencia de narcogenerales, que fue denunciado por la propia Embajada de los Estados Unidos. Y el señor Villavicencio, días antes de morir, manifestó eso, que probablemente lo empujó a morir. Mira, la policía sabe dónde están los delincuentes. Saben. ¿Por qué entonces dieron con los gatilleros del crimen contra Villavicencio? El mismo día. Lo sabe la policía. Lo que pasa es que probablemente muchos, tal vez no muchos, pero pocos, pero generales están en las nóminas del narcotráfico. Entonces hay que depurar la policía, hay que depurar la marina, porque es la que permite o resguarda las rutas del narcotráfico, hay que depurar a los jueces, a los fiscales, a los periodistas, a mucha gente que están en las nóminas. Oye, los programas de narcos, ¿sí? No son pura fantasía, se basan en muchas de las realidades latinoamericanas. Son auténticos, lógico. Ahora, en el caso de Bukele, que será una solución o no, que dice que debe ser el ejemplo el señor Bukele, ¿realmente tendría que aplicarse en este país? Verás, yo me he preguntado lo mismo y me he contestado con otra pregunta. Yo quiero tener 60,000 jóvenes presos o 60,000 jóvenes reeducados, rehabilitados y con oportunidades en la vida. Entonces, ese es el dilema. El señor Bukele escogió uno de los caminos para resolver el dilema, y es tener esas 60,000 jóvenes en esas condiciones. El Ecuador puede tomar otra decisión, es emprender otro tipo de soluciones. Hace poco en el Ecuador, hace 10 años, reconocido por las Naciones Unidas, teníamos un país seguro. ¿Cómo se mide ese país seguro? No es que no haya ni un solo asesinato, pero sí 5 por 100,000. Hemos llegado a 30 por 100,000 habitantes. Esto nunca, jamás se ha visto. Y todas las semanas se va superando la cifra. Y se va superando las cifras. Entonces, hay que entrar a trabajar. Ahora, lo que pasa es que tampoco puedes decir todos los planes en detalles, porque si no te cafetean a esa hora. Cuidado, sí. Cuidado, después a la salida nos buscan. Andrés, ¿qué recomendarías tú entonces ahora a los chicos? Porque tú recomiendas más bien que los viejos ya no votemos, pero hay que votar pues para que haya la elección correcta. No, en primer lugar déjame aclarar algo.
Que no Adelante. envejece. Las personas que no deberían votar Sí, han votado. ¿Quiénes? los viejos, sí. ¿Hasta qué edad se vota? 65. ¿Y por qué los de 70 votaron y los de 80 y 90? ¿Por qué los discapacitados? ¿Y por qué fueron a votar en las casas? ¿Por qué votan los que están en las cárceles? Por favor, señores, eso es corrupción. Esa no es la realidad. Pero si tienes un derecho igual de hacer. Esa no es la realidad, se llama corrupción. Bien, yo quiero ponerles un ejemplo. Lo que hice en clase con los estudiantes. Por eso digo, la pobreza no existe. El dinero es necesario, pero no es imprescindible. A mí no me interesa ser millonario, porque ya soy multimillonario espiritualmente. Y eso es lo que me necesita a mí. Mi alma, mi cuerpo, no el dinero. Muchas veces ese dinero es un maldito dinero, porque prostituye. Entonces, les dije a mis estudiantes de colegio, alcen la mano los que no tienen computadora. Un grupo, perfecto. Les voy a enseñar cómo conseguir una computadora. ¿Cuánto vale una computadora normal? $500. No sé si ha bajado. Bien. ¿Y cómo quiero conseguir $500? Respóndanme esto. ¿Cuánto dinero les entregan sus padres todos los días? Estoy hablando de un colegio fiscal, no privado. $1 máximo. $2, profesor, a mí me dan 5, a mí me dan 3. Perfecto. Así te den 1. Consumes los 50 centavos y los 50 a tu alcancía para la computadora. Los que le dan 2, gastas 1, el 1 a la computadora. Pues después del año no les alcanzó. Y paciencia para tener tu computadora. Pero así se empieza, no pidiendo al papá y a la mamá, no dependiendo de un gobierno. El gobierno no tiene que solucionar nuestros problemas. Nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas. El gobierno nos apoya, nos capacita, nos respalda, pero no podemos depender de él. El pueblo se preocupa demasiado por el gobierno. El gobierno debe de preocuparse por el pueblo y eso no se hace. Entonces, he demostrado que los estudiantes pueden conseguir algo de una manera muy creativa. Ahora, también les he dicho, alcen las manos los que tienen refrigeradora. Todos, profesor, seguro, muy bien. ¿Por qué no venden agua helada? ¿Por qué no hacen jugos y venden jugo? ¿Por qué no venden helados? ¿Tu mamá sabe cocinar? Sí, profesor, riquísimo. ¿Por qué no hacen empanadas y vas a vender en el barrio en que vives? Y aprendes a vender. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Y hay trabajo, estás trabajando. Yo a los 12 años fui empresario. ¿Cómo me van a decir? Pero 12 años, claro, porque el profesor nos pidió unos dibujos, un mapa. Y yo comencé a dibujar y me dijeron los compañeros, Andrés, ¿tú sabes dibujar? Le digo, sí, seguí un curso por correspondencia. Hazme el dibujo. ¿Cuánto me cobran? Un sucre, toma. Me llevé todo el curso a la casa, 50 estudiantes. Y después me llevaban los dibujos de anatomía, dibujos de física, de química. Y todos los profesores, ¿quién les hace los dibujos? Andrés, ven acá. ¿Tú les haces los dibujos? Sí, si me pagan. Tú vas a trabajar para nosotros ahora. Quiero que nos hagas el material didáctico. Te vamos a pagar 5 sucres. Un pliego de cartulina. Y yo feliz de la vida. Ya era empresario. ¿Acaso soy genio, por favor? Eso lo pueden hacer todos. Pero los padres no quieren que los niños trabajen. Entonces prepárense a mantenerlos toda la vida. Dime un ejemplo, Andrés, puesto que igual casi todos nos empezamos. Yo quizás empecé a trabajar también a los 10 años de edad y luego pues ya fui independiente a los 17 años. Pero lo macro, lo mayor, lo que nos viene generalmente para el futuro, puesto que nosotros tendremos poco tiempo, ¿cómo preparar a nuestra gente del Ecuador a futuro? Derechizados, o posiblemente pues tendremos que lograr un progresismo para que se comparta la riqueza que sí tenemos.
Bueno, habrá que esperar cómo responde la población ante la elección venidera. Si es que gana el señor Noboa, yo particularmente estoy seguro que estaríamos peor que ahora. Sin embargo... Pero una preguntita, el señor Noboa, que de pronto no se dice nada, pero él está identificado plenamente con el señor Lasso, ¿no? Ah, pero claro. Y está identificado con el señor Lenín. Ah, pero claro. Y con la señorita María Paula Romo, todo ese grupo de Sí, claro, gente son los que que lo también, apoyan. también está ahí, creo que José Gutiérrez, Claro. todo ese sector. Y no sé si hasta Osvaldo Hurtado esté ya también como Sí, asesor. por supuesto, por supuesto. Entonces, y ¿A dónde vamos? Toda la élite política fracasada está atrás de Noboa. Porque lo que quieren hacer es mantener el status quo. Punto. Y tendremos que aprender de eso. Y ojalá que vuelva el péndulo hacia la izquierda, que tampoco es que lo ha hecho todo bien. Habrá que... ha habido errores, definitivamente. Yo obviamente. nunca estoy de acuerdo con el señor Correa, por ejemplo, nunca voté por él. Inclusive en un cargo público que tuve, renuncié precisamente por la serie de gente equivocada que se había metido con él. Sí, claro, pero de todas maneras, su ideario, sus propuestas, yo creo que son propuestas políticas, de políticas públicas, que le harán mejor al país que las propuestas de la derecha. Desde Ecuamor, Radio Ecuatoriana, junto a ustedes en el propósito de días mejores, porque el propósito es salir adelante y ser personas de éxito. El Ecuador se merece lo mejor. Gracias, felicidades.